¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 8 Magazine Ávila. Hoy es miércoles, es 6 de marzo. Vamos a acompañarles durante un periodo de televisión en el que hemos preparado muchos contenidos para compartirlos con ustedes. Esperamos que les interese, que les entretenga, es lo que siempre les decimos, pero es lo que deseamos realmente. Un programa que preparamos cada día con mucha ilusión y con ganas de encontrarles. Vamos a empezar hablando de educación. Educamos gracias a la Universidad Católica de Ávila. Javier Hernández Varas, que es el director del Centro del Profesorado de la Universidad Católica de Ávila, estará con nosotros para hacernos un resumen de unas jornadas muy interesantes que se han desarrollado viernes y sábado 1 y 2 de este mes de marzo. Eso será el comienzo de un programa intenso con más cosas, miren. Además, en nuestra sección de investigación, Diego González Aguilera, director del CIDOB, nos hablará del uso de drones y cámaras termográficas en la lucha contra incendios. También tendremos consulta psicológica con Chelo Díaz, que hoy va a tratar un tema importante, cómo afrontar el duelo hacia nuestras mascotas. Y terminaremos celebrando un cumpleaños. 23 años cumple ya el centro comercial El Boulevard y quiere disfrutarlo con todos nosotros. Se dice pronto, 23 años, pero es que el tiempo pasa que vuela. Javier Varas, buenas noches. Hernández Varas, sí, perdón, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Fenomenal, muy bien, gracias. Él es el director del Centro del Profesorado de la Universidad Católica de Ávila. Está aquí para hablarnos, además, para hacernos un resumen e incluso darnos las conclusiones de lo que han sido unas jornadas muy interesantes, internacionales, de educación centradas en el profesorado, como no puede ser de otra manera, ¿no, Javier? Sí, llevamos ya un año preparando unas jornadas internacionales. Yo creo que era necesario ya en la Universidad Católica de Ávila, porque habíamos estrenado nuestra Facultad de Educación y era necesario crear un evento y unas jornadas formativas que creemos ha dado los resultados que pretendíamos. Bueno, ahora hablamos de todo eso. Primero, ¿cuáles eran los objetivos de esas jornadas? Cuéntanos. Pues los objetivos fundamentales eran dos, yo creo. Vamos. El primer objetivo era reflexionar acerca de la figura del docente, cuál es su importancia, su rol en estos momentos. De hecho, el lema o el título de las jornadas era el docente, era protagonista en el aprendizaje, una pregunta para reflexionar, y posteriormente el objetivo era fortalecer la profesión docente. De alguna manera, ver que el profesor sigue siendo el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, que el profesor es una pieza clave en ello y, por tanto, pues creer ese protagonismo, darle ese protagonismo que el docente tiene en estos momentos, más incluso que antes. Sí, pero efectivamente últimamente en estos tiempos que corren el docente ha quedado un poco relegado y se prestaba más atención a otras fórmulas dentro de todo el engranaje educativo. Es importante, ¿no?, volver a recuperar esa figura como fundamental, esencial, ¿no? Sí, yo creo que de alguna manera llevábamos últimamente una trayectoria muy centrada quizá en metodologías, quizá en la ideología, quizá en todo lo externo a la figura del profesor, y habíamos abandonado la esencia, ¿no?, la esencia fundamental del protagonismo del docente, y cómo el docente es capaz de educar, como dijimos en las jornadas, de personas a personas. Bueno, ¿quiénes han participado en estas jornadas que, recordemos, se han celebrado hace muy poquito? Sí, lo celebramos el viernes y el sábado, en jornada de mañana y tarde. Tuvimos 7 ponencias y una mesa redonda, yo creo que fue bastante intenso, y tuvimos, digamos, todas las facetas, ahí concurrían todas las facetas que atendían al profesorado. En primer lugar, tuvimos una conferencia dedicada a la esencia del profesorado, a esa condición o esa parte ética del profesorado, con la doctora Esther Gómez de Pedro, especialista en el tema, que desde la Universidad de la Universidad de Santo Tomás de Santiago de Chile, es una experta internacional. De hecho, estuvo las semanas pasadas en Madrid dando una conferencia en la Fundación Universitaria Española. Y luego también figuras destacadas como es el caso de Gregorio Luri o Carmen Guaita.
Gregorio Luri pues, es muy conocido por todos sus escritos, sus artículos, es, digamos, referencia también en muchas tertulias radiofónicas en la televisión, es de reconocido prestigio. Su libro más característico quizás sea el de La escuela no es un parque de atracciones, ya te puedes hacer una idea de por dónde va su, Oye, pues muy su teoría, muy título. acertado, lógicamente sí. Yo le recomiendo a padres, a profesores también, y Carmen Guaita también, pues lógicamente yo creo que, lleva ya 13 libros escritos, entre novelas, ensayos, etc. El último de ellos, Ventana, hace referencia a esa relación existente entre lo que es la parte humana y la parte tecnológica del docente. De hecho, su libro Ventana es de lectura obligada en algunos grados de educación de algunas universidades españolas. Con lo cual estamos hablando de gente de primer nivel que yo creo que nos dieron una serie de recomendaciones, una serie de visiones de su punto de vista como docentes y también como expertos en educación. Bueno, temas muy interesantes, algunos acabas de esbozar, luego hablaremos de conclusiones, pero ¿qué otras temáticas se trataron? Bueno, fueron muchas ponencias, 2 días intensos, ¿no? Sí, Gregorio Luri habló fundamentalmente de si las evidencias eran realmente evidencias o no. Un tema muy apasionante, porque aparecen muchísimas evidencias ahora y se da por hecho muchísimos titulares de educación que de alguna manera luego dan pauta o dan pie a que eso se consolide como algo establecido y sin embargo no tiene ninguna evidencia empírica en este momento. Sin embargo, pues las corrientes asumen ya y la sociedad asume una serie de eslóganes o de ideas que luego después no se llevan a la práctica. En otro caso, el caso de Carmen Guaita, pues lo que hizo fue reforzar la vocación del docente. Lógicamente, el docente como una de las vocaciones fundamentales, la esencia del docente frente a una tecnología que lógicamente está ahí, pero que ¿Se ha visto debilitada esa vocación del docente ahora que me dices esto? No sé si es algo que saliera ahí. ¿Cómo lo consideras tú personalmente o cómo se vivió, si se habló de este asunto? ¿Está más débil esa vocación a raíz de muchas otras circunstancias? No es que esté más débil, quizá se plantean una serie de hechos, una serie de ideas, una serie de planteamientos que necesitamos reflexionar sobre ellos. No se ha reflexionado suficientemente y de alguna manera el maestro vive en crisis permanente. El maestro, el docente, vive en crisis permanente porque está de alguna manera en medio de un proceso en el cual es el protagonista, en el cual de alguna manera es el profesional, y sin embargo se están oyendo por todos los lados una serie de ideas, una serie de eslóganes que ciertamente sí pueden debilitar la figura del profesor como profesional de la educación y como un elemento clave para que, lógicamente, el aprendizaje en España sea clave y fundamental y obtengamos los resultados académicos que debemos conseguir. Claro, la vida va muy deprisa, el exceso de información muchas veces aturde a los educandos, entonces eso no es nada que beneficie al profesorado a la hora de enfrentarse a un aula con X alumnos, no es complejo, ¿no? Tuvimos la mesa redonda precisamente iba de esto, ¿no? En la mesa redonda estaba Jesús Puello Val, que era el secretario general de FESIE y representante del profesorado, es representante de más de 300.000 profesores de España, y forma parte de la permanente del Consejo Escolar del Estado. Y en esa mesa redonda estaba también Begoña Ladrón de Guevara, que era presidenta de COFAPA, que es la conferencia de padres, de alumnos, que tiene más de 1 millón de familias atrás, y también es miembro del Consejo Escolar del Estado como persona de reconocido prestigio. Ambos, de alguna manera, intentaron exponer cuál era la situación del profesorado en este momento, cuáles son las necesidades de las familias respecto al profesorado y cómo, de alguna manera, es necesario que esto se ponga de acuerdo por el bien de los alumnos, por el bien de la sociedad, lógicamente.
Unas jornadas muy interesantes. Javier Hernández Varas, que es el director del Centro del Profesorado de la UCAP y que viene aquí periódicamente acompañando a los profesores que nos acompañan en esa misma silla. Él se queda entre bambalinas, pero hoy te ha tocado ser protagonista, bueno, ¿no? Para contar esto. Encantado, encantado. Bueno, y habrá conclusiones, ¿no?, a las que habéis llegado, o por lo menos se extraerán unas conclusiones de unas jornadas tan intensas. Sí, evidentemente. La primera conclusión es que tenemos que repetirlo, lógicamente, que hay que seguir en esta línea. Ya hemos avanzado y hemos dado el primer paso y, lógicamente, en años posteriores pues volveremos otra vez a convocar. ¿Eran las primeras jornadas? Las primeras jornadas, digamos que de alguna manera coincidiendo con el estreno de la nueva Facultad de Educación de la Universidad Católica de Ávila. A partir de ahora pues iremos desarrollando nuevas jornadas y también incluso pues un congreso internacional, que es nuestra intención el curso que viene. Esa era una primera conclusión, pero sobre todo conclusiones de carácter, digamos, pedagógico, de carácter profesional y de contenido, como tú bien dices. Sobre todo, uno, que hay que reforzar la figura del docente, que la figura del docente hay que darle un perfil docente, que es necesario que en España se conozca ese perfil docente, se conozca cuáles son las competencias que debe tener ese perfil docente, que de alguna manera todas las políticas que se realicen y todas las decisiones que se tomen a favor del profesorado irán o redundarán en la sociedad, redundarán en la mejora de los resultados de nuestros alumnos, y que no debemos perder la esencia del profesor, una ética del profesor, una serie de valores, una serie de acciones, de actitudes que sean fundamentales para luego poder desarrollar esa labor tan importante como es la del docente. Que el sistema educativo cuide al profesor, ¿no?, que es la base. Exactamente, exactamente. Quizá las políticas educativas que hemos tenido, esas políticas educativas se reflejan en el sistema educativo español durante mucho tiempo, e incluso en la nueva normativa, en la nueva ley, tampoco desarrolla algo que para nosotros es fundamental, como puede ser una ley de la función docente, ¿no?, en la que queden claros todos estos aspectos. El aspecto de la selección docente, cómo se seleccionan a los docentes, cuál es su formación, cuál es su carrera docente. Bueno, pues todo esto debe reflejarse de alguna manera en algún sitio, en el sistema educativo, en la normativa, y tenerse en cuenta. Nosotros lo único que hacemos desde nuestro apartado, lógicamente, es fortalecerlo, potenciar la clave del profesorado y la importancia que el profesorado tiene en esto. Hemos estado hablando de unas jornadas internacionales de educación centradas en la docencia. Las ha organizado la Universidad Católica de Ávila, el director precisamente del Centro del Profesorado de esta universidad nos lo ha estado contando, Javier Hernández Varas. Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí, sentado en esta silla. Esa es la labor que tiene, no ahí en la trastienda. La labor que tiene el Centro de Estudios, Innovación y Formación del Profesorado, que bueno, entre otras cosas, pues lógicamente debe atender a todo este tipo de situaciones, a todo este tipo de problemáticas, y motivar en esta faceta tan importante como la de profesorado y la enseñanza. Javier, muchísimas gracias, buenas noches, nos vemos pronto. Muchas gracias. De 15 días tenemos otra cita con la educación, porque nos parece esencial, básica, fundamental en esta sociedad y en cualquiera. Vamos a la publicidad, pero volvemos enseguida para hablar de psicología. Ya estamos aquí, hemos cambiado un poco de set, porque ahora tenemos nuestra consulta de psicología. Chelo Díaz, nuestra psicóloga de cabecera, nos acompaña, como es habitual, cada 15 días, aunque llevábamos una temporada larga sin encontrarnos. Chelo, buenas noches. No habíamos coincidido, buenas noches. Sí, han pasado cosas y tal, y no, es verdad. No hemos podido estar contigo desde hace ya, bueno, no sé, un tiempito. Así que encantada de reencontrarnos contigo para que nos cuentes cosas que nos ayuden a vivir mejor. O al menos intentarlo, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿verdad? Sí. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema delicado, yo creo. Cómo afrontar el duelo hacia mascotas que se nos van. Es algo que no todo el mundo comprende. Y entonces, por eso hay que empezar hablando de ese apego que tenemos a las mascotas. Quienes hemos tenido o tenemos mascotas lo sabemos, pero otras personas no, ¿no?
¿En qué consiste ese vínculo? Uf, acabas así como de abrir un cajón tan grande, ¿verdad? ¿Por dónde empezamos? Pues bueno, yo creo que en primer lugar empezar por qué es, ¿no?, una mascota en nuestra vida, ¿no? A ver, cuando las personas que tenemos animales en casa y que los entendemos como miembros de nuestra familia, no como un mueble más, ¿sí? Y a veces de marca, ¿no? Mueble de marca. Cuando los que tenemos miembros de nuestra familia, animales de 4 patas, ¿sí?, pues sabemos perfectamente que forman parte de nuestra familia y que la pérdida de uno de ellos pues, se vive exactamente igual que la pérdida de un miembro de la familia, que es lo que es. ¿Qué sucede? Y un poco al hilo de por qué pensé en esto. A mí me llega mucho a consulta, me llega mucho de todo, sí, pero de vez en cuando me llega bastante, estoy buscando la medida, personas que han perdido a un miembro de su familia, en este caso de 4 patas, un peludo, ¿no?, simpáticamente llamado, y un poco la invalidación que sienten alrededor de, bueno, si solo era un gato, ¿no? Si solo era un perro, te compras otro. Cosas como muy fuertes, ¿no? ¿Qué sucede? Que esa invalidación bloquea que la persona pueda hacer saludablemente el duelo. Y esto, que es algo que yo me encuentro en consulta, y yo y muchos compañeros supongo, más a menudo de lo que nos gustaría, que la persona acude con un duelo que no puede digerir y que tiene que ver, incluso que al propio terapeuta le da vergüenza decirlo. Claro, porque socialmente no está reconocido y no le comprenden la mayor parte del entorno, ¿no? Eso claro, es. Eso es muy problemático, porque además tendrá que minimizar un dolor intenso que está sufriendo y, bueno, eso trae mucho problema, ¿no? Creo, Ana, que esta sociedad, ¿no?, en la parte, digamos, como de psicoeducación, de psicosalud, ¿no?, esta sociedad yo creo que nos tenemos que tomar muy en serio una palabra que, a ver si nos la podemos grabar un poquito ahí, a fuego, que es validación. Se nos olvida validar los sentimientos de la persona que tenemos enfrente. Lo hemos hablado muchas veces, ¿no?, con las depresiones o con otros trastornos emocionales, cuando te dicen, venga, si no pasa nada, si tú lo que tienes que hacer es animarte, ¿no?, y te invalidan en un momento dado un sentimiento. Bueno, pues en este caso con un duelo, que ya nos pasa con las personas, que nos encontramos que perdemos a un ser querido humano, y muchísimas veces las personas que nos rodean nos acompañan el duelo de una manera casi a empujones, de venga, vas, ya tenías que estar mejor con esto, ¿no? Hemos perdido igual una relación de pareja, o no tiene por qué ser todo muertes, sí, o fallecimientos, o sea, cualquier pérdida. O sea, es algo que yo tenía un vínculo, un ser en este caso, ¿no? A ver, en un lenguaje más psicodinámico, ¿no?, hay un objeto perdido, ¿no?, de vincular, y tengo que reorganizar todo mi vínculo. Vale, ¿qué sucede entonces cuando fallece una mascota a la que, por supuesto, hemos considerado un miembro de la familia? ¿Qué sucede? ¿Qué fases hay ahí? Que tenemos que ir transitando, esa palabra que tanto ¿verdad? nos gusta. Sí. Claro, según Bowlby, sí, bueno, a ver, hay muchos autores, ¿no? En fin, yo me muevo bastante desde ahí. Según Bowlby, las fases del duelo nos vamos a encontrar que son como 4. Y esto es muy flexible, ¿vale? Que nadie se adhiera realmente, es muy flexible, es un poco como, son, digamos, espacios que vamos a transitar sí o sí, y no necesariamente a veces en ese orden. Entonces, lo que sí que nos vamos a encontrar es que primero hay un shock. Los que tenemos familias de 4 patas, peludas, que a veces, ¿no?, decimos que los queremos como a un hijo, ¿no?, y que al igual personas que no tienen estos compañeros de vida, pues quizá no pueden entender. Se echan las manos a la cabeza. Claro, ¿cómo me puedes comparar algo similar? Pero sin embargo, neurobiológicamente, es decir, las áreas corticales del cerebro que se activan cuando generamos un vínculo sano, bonito, ¿no? No cuando nos compramos un perro y lo dejamos en el jardín.
sí, o sea, no estamos hablando de esto, ¿no? Estamos hablando de una adopción, estamos hablando de un miembro de la familia que forma parte de tu familia, con sus necesidades que no son humanas, pero con sus necesidades forma parte de la familia, ¿no? Y las áreas corticales que se activan cuando nos vinculamos con una mascota, con un ser querido, animal, ¿no? Son las mismas y con la misma intensidad que las que se activan en los vínculos con los hijos. Las mismas, de cuidado, protección, Áreas etcétera. Corticales, áreas neuronales, activación neuronal. Vale, vale. Es la misma, con lo cual no vamos tan desencaminados, porque al final de lo que hablamos es de vínculo, un vínculo. Primera fase, la de shock. Eso es, yo rompo, pierdo un vínculo. Vale, segunda y fase. me quedo en shock. Claro. En la segunda fase hay una desorganización. Hay una desorganización, una vez pasado el shock, hay una desorganización. Todo nuestro mundo se ha desorganizado. Piensa que a nivel neuronal, a nivel cortical, teníamos una red neuronal vincular, o sea, yo tenía el hábito de levantarme todas las mañanas y salir contigo a pasear. Esa red neuronal, de pronto, he perdido. Claro, está activa, pero tú ya no estás. Vale. Por lo tanto, la buscaré. Estaré Estaré en un proceso de búsqueda primero, ¿no? Hay Claro. una desorganización, hay una búsqueda, te siento por todas partes, hay un síndrome de abstinencia total, además. Y luego vamos pasando poco a poco, todo esto en el tiempo, esto lleva su tiempo, vamos pasando a veces a una fase más de desesperanza, es como que ya efectivamente esa red neuronal se va bajando, efectivamente empiezo como a ser mucho más consciente de que no vas a estar, es un duelo como cualquier duelo. Y después, bueno, pues ya vamos como reorganizando, revinculándonos con la pérdida, ¿no? Antes yo te tenía aquí y ahora me revinculo contigo desde el recuerdo, desde lo que viví contigo, integro la experiencia. Y las áreas corticales que se activan cuando tenemos dolor emocional, y un duelo es dolor emocional, son las mismas que se activan cuando tenemos dolor físico. ¿Y podemos sentir dolor físico? Duele. Físicamente. Duele. También. Duele. Claro, estamos hablando de cómo afrontar el duelo hacia un animal de compañía, una mascota. Muchas personas no lo entienden y ahí viene también un problema añadido. Además del problema de la pérdida, o sea, del dolor que nos ocasiona la pérdida, tenemos además una situación de incomprensión alrededor en la que a veces casi nos avergüenza decir que estamos sufriendo por la pérdida del animal. Eso, ¿cómo podemos de alguna manera solventarlo o minimizarlo? No sé. Pues bueno, en primer lugar, con mucha psicoeducación social, sí que costaría quizá algunas generaciones. Bueno, lo que sucede es que la persona que se siente invalidada en su dolor, en este caso estamos hablando de la pérdida de un familiar, ¿no?, de peludo, ¿sí?, pero en cualquier duelo, cuando se invalidan las emociones asociadas al duelo, lo que sucede, las emociones asociadas a cualquier cosa, pero en este caso duelo, lo que sucede es que se bloquea. No, es como un río que ya no puede fluir, se queda bloqueado. Se queda bloqueado, no puede transitar por donde tiene que transitar. Entonces, claro, ahí hablaríamos de un duelo que podría ser patológico, porque se queda enroscado. O sea, algo que tiene que fluir y tiene que fluir de manera natural, y un duelo duele. Claro que un duelo duele, pero es fluido. Si se bloquea por la invalidación, porque aparece la culpa, aparece la vergüenza, y no soy capaz, ¿no?, de poder posicionarme y validarme yo. Y transitar por esos 4 estadios, ¿no? Transitar, claro, efectivamente, ¿no?, ese viaje, ¿no?, que es el duelo, y que no tiene un tiempo realmente determinado, tiene unas fases por las que vamos a pasar, sí o sí, pero no hay un tiempo. Yo puedo hacer un procesamiento de un duelo, de una pérdida de mi gato que estuvo conmigo 20 años, pero esto es un caso real, lo procesé, más o menos fue durísimo, pero lo procesé pues igual en un mesecito, yo ya lo tenía, ya estaba en la fase de integración y ya estaba, pero a veces no es así, depende de lo que haya significado y en qué momento se ha ido ese animal de mi vida y las circunstancias, cómo se ha ido.
No es lo mismo despedir, como en mi caso, tenía 20 añitos el pobre, es que claro, fuera una situación natural a que yo tenga que elegir, cuestión traumática, ¿no? Claro, o un accidente, un incendio. Un incendio, efectivamente, viene un poco, me he acordado también un poco de los duelos, primero porque lo tengo en consulta y segundo porque es verdad que a veces pues, las noticias en la tele nos impactan con cosas de decir, oye, esto es importante, ¿no? Y efectivamente esa validación ha faltado mucho, mucho. En nuestra sociedad falta, nos lo encontramos en consulta y yo creo que hay que validar. Si tú no me puedes validar, yo me voy a validar, yo me voy a dar ese permiso. Claro, ahí quería yo llegar porque nos queda 1 minuto o 2, me dicen, y yo quería llegar a esas conclusiones o consejos, no sé si es la palabra, que puedas dar a todos los espectadores que se sienten de alguna manera identificados con esto que nos estás contando, que tienen una mascota en casa a la que consideran uno más de la familia o que han tenido una pérdida de una mascota que era uno más de la familia. Consejos para poder llevarlo mejor independientemente de lo que alrededor, la sociedad, esté trasladándoles. Claro, él afuera va a hacer lo que puede con lo que tiene y lo que sabe. Entonces, tengo que ser yo quien me permita transitar eso. Tengo que ser yo quien me dé ese permiso. Efectivamente, si el entorno me ayuda es mucho más fácil. Cualquier duelo acompañados, ¿verdad? Siempre es más fácil. Sí, es esa más comprensión. Claro, no somos un animal social, entonces ese acompañamiento. Pero si no lo tengo por el motivo que sea, yo sí me voy a dar esa validación. El problema del duelo para que se bloquee es que yo no me lo permita. Que yo también empiece a decirme, bueno, pues, y que le quite fuerza a lo que estoy sintiendo. No, permítetelo, siéntelo. No te cortes eso. Ese sería el consejo que yo daría así en un espacio como este y en este tiempo, y que al final en consulta lo que hacemos es ayudar a que tú te des ese permiso si no te lo estás pudiendo dar. Pues hoy hemos hablado de la pérdida de mascotas y de cómo afrontar el duelo que sí o sí se produce. Eso hemos de dejarlo claro. Sí, sí. Podemos canalizarlo de una manera o de otra, pero el duelo se produce. Si hemos querido y hemos cuidado a nuestra mascota y la hemos considerado parte de la familia, ¿no? Eso es. Bueno, muchísimas gracias, Chelo, por traer este asunto. Es delicado, mucha gente no lo comprende, pero está bien que hablemos de estas cosas, ¿eh? Sí, 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 necesitamos hablar de estas cosas. Muchísimas gracias, nos vemos en 15 días, ¿te parece? Sí, perfecto, bueno. A vosotros, gracias a vosotros. Pues hasta dentro de 15 días, cuídate mucho. Igualmente. Vamos a hacer otra pausa para la publicidad y luego estaremos dispuestos a hablar de investigación con Diego González Aguilera. Ya estamos aquí después de los anuncios, ahora vamos a hablar de investigación. Es un tema que nos apasiona y cada 15 días, o como muy tarde una vez al mes, tenemos asuntos interesantes. Y para hablar de investigación, nada mejor que tener aquí en plató a Diego González Aguilera. Es el director del grupo TIDOP, grupo de investigación que nace además en Ávila, que nace en la Escuela Politécnica de Ávila, que lleva ya muchos años trabajando por el bien común, el bien de todos, mejorar la vida de todos. Buenas noches, Diego. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Ana. Muy bien, encantada de tenerte aquí de nuevo para hablar de cosas interesantes. Es verdad, sois muchos en el grupo, lo estábamos hablando durante los anuncios, ¿verdad? Sois casi 80 personas, ¿no? Ya más de 80 y fuera de Ávila. Es decir, que el grupo también empieza a dejar huella fuera de Ávila, con nuevas sedes en Albacete, en Castilla-La Mancha y en Zamora, donde bueno, pues tenemos otras sedes del grupo de investigación inmersas en otros proyectos tan o más interesantes como el que hoy traemos aquí. Bueno, hoy tenemos un proyecto muy bueno, a ver si lo podemos ver porque vamos a ir siguiéndolo según vemos unas imágenes, tú nos vas a ir contando, pero fíjense, vamos a hablar de la utilización de la investigación para la contención y la lucha contra incendios. Dicho así, bueno,
puede ser algo muy natural, pero no, es algo muy novedoso. Drones, cámaras térmicas como la que tuvimos aquí en nuestro plató una noche en la que veíamos cosas muy interesantes con esa cámara que detecta el calor, ¿no? Y todo eso a partir, bueno, pues de generar, por ejemplo, de forma provocada un incendio para ver cómo se actúa en esos ámbitos y luego intervenir de forma efectiva, ¿no? Que es lo importante. Sí, y en una provincia que hay que recordarlo, y lamentablemente es así. Ávila es de las provincias que más riesgo tiene de incendios. Su orografía, su vegetación, su zona forestal, el Valle del Tiétar es el mejor ejemplo de ello, pues la hacen estar en esa categoría de alto riesgo, ya no solo en Castilla y León, en España. Entonces, bueno, pues en colaboración con diversas entidades, Diputación de Ávila, la propia BRIF, que nos ha ayudado a llevar a cabo estas pruebas, se trata de que la gente sepa y conozca que, bueno, que los incendios van a seguir ocurriendo, no podemos hacer nada para evitarlos, entre comillas, siempre hay medidas preventivas y en eso estamos, también colaborando codo con la Diputación Provincial de Ávila, pero en este caso lo que hoy traemos aquí es una medida tecnológica que sin duda aporta un valor claro y tangible, es decir, que lo que los telespectadores van a tener oportunidad de ver lo van a comprender perfectamente por el vídeo que vamos a mostrar, pero también por las explicaciones que vamos a dar y por el propio feedback que los bomberos, en este caso, y la BRIF nos ha dado, ¿no? Y es ser más eficientes cuando el incendio ya ha ocurrido y cuando hay que extinguirlo, ¿no? Y aquí es donde la tecnología que hoy traemos aquí aporta un valor especial. Claro, extinguirlo y prevenir reproducciones de ese incendio, que ahí la cámara termográfica es esencial y básica, ¿no? Porque ve dónde están los rescoldos que a primera vista no se ven, ¿no? Claro. Eso es, el valor es que, bueno, cuando se hace de noche los medios aéreos no pueden trabajar por la falta de visibilidad. Cuando un incendio se considera que se ha extinguido, el retén debe moverse, los retenes que están actuando deben moverse a otras zonas donde el fuego está activo y, bueno, pues en ocasiones el ojo humano no permite ver rescoldos, no permite ver posibles puntos calientes que quedan por debajo de la superficie, escondidos, que ya digo el ojo humano no permite ver, y que con esta tecnología de los drones, con esta tecnología de la cámara termográfica, vamos a ser capaces de decirles a las fuerzas de seguridad, a los bomberos, a la BRIF en este caso, que fue la que estuvo con nosotros colaborando en este simulacro, dónde están esos puntos calientes y con ello, bueno, pues controlarlos mucho mejor. Estaba yo pendiente ahí de la televisión, porque vamos a ver un vídeo impactante, ¿eh? Yo cuando lo he podido ver anteriormente me parece impactante, porque creo que en la anterior visita a 8 Magazine Ávila nos dijiste, ahora mismo están quemando de forma controlada, claro, para poder verificar la actuación y la eficacia de estas herramientas de las que vamos a hablar ahora, de este dron que también puede sobrevolar un incendio por la noche, algo básico, y de esta cámara termográfica, ¿no? Ahora ya sí que vemos bien la televisión, podemos ver bien el vídeo porque lo tenemos aquí, vamos a ir comentando un poquito de todo lo que habéis hecho, pero es muy importante, claro, utilizarlo en el terreno, o sea, hacer pruebas, ensayo-error, ¿no? Como todas las pruebas empíricas. Estas quemas prescritas se hacen habitualmente en invierno, no se pueden hacer en época donde la radiación ya es alta, obviamente, tienen fines preventivos, ¿no? Tienen fines de limpiar el monte, de dejar zonas que potencialmente pueden ser peligrosas. Sí. Y bueno, pues la oportunidad que en este caso la Junta de Castilla y León junto con la BRIF nos ha brindado y con Diputación de Ávila es poder participar con la BRIF, con los servicios que han tomado parte en esa quema prescrita, que es una quema controlada para que todo el mundo lo entienda. Se quema una determinada zona que reúne las condiciones idóneas para ser quemada. Sin riesgo ninguno. Si el suelo, por ejemplo, tiene un nivel de humedad por debajo de un límite, pues no se quema porque esa quema va a dañar el suelo. Y el suelo es sumamente importante para otras muchas cosas, que aparte de almacenar y secuestrar el carbono y el dióxido de carbono que
que tenemos, ¿no? Entonces, en este caso lo que se ha decidido es seleccionar esa zona de quema, esa zona que reúne esas condiciones por parte de la BRIF y bueno, pues incorporar estas tecnologías. ¿Con qué objetivo? Con el ver y demostrar si realmente son útiles, ¿no? Y bueno, a la vista está, y los resultados que se han obtenido, también el propio feedback que nos ha dado la BRIF es que son muy útiles, ¿no? Muy útiles, y que en el futuro la provincia de Ávila, no hay que olvidar que con esos parques comarcales que se tiene previsto instaurar, pues ¿por qué no, no? Se pueden contar con estas unidades robotizadas, no tienen por qué ser unidades tan costosas como las que hemos mostrado aquí en plató. Ya hay unidades de drones muy asequibles, incluso con cámaras termográficas. Y estas labores son complementarias. Yo siempre lo digo, que estas labores que los drones hacen, que hacen las tecnologías, son complementarias a los medios terrestres, son complementarias a los medios aéreos, y aquí está la clave del éxito. ¿Te parece que vayamos viendo imágenes Perfecto. de este vídeo impactante que nos has hecho llegar, y según las vemos, bueno, pues nos vas comentando un poco lo que estamos viendo en ese momento? Vean ustedes cómo es un incendio controlado. Véanlo, porque la verdad es que a nosotros nos ha llamado mucho la atención verlo, además a esa altura y con esa dimensión. Cuéntanos. Sí, bueno, se selecciona una zona en Navalosa. Esta es la ubicación que la BRIF decide después de estos análisis que comentamos del estado del combustible, del suelo y diferentes parámetros. Ahí vemos ya con el dron pues la zona, ¿no?, que se ha quemado. Y bueno, como digo, estas labores de quema prescrita tienen como objetivo básico el prevenir, el quemar determinadas zonas que potencialmente pueden ser peligrosas, pero al mismo tiempo a nosotros nos ha puesto en bandeja la posibilidad de participar, podríamos decir, en un pseudofuego real, ¿no? No es un incendio real, pero sí que es un incendio de grandes dimensiones, donde nosotros, de lo contrario, pues no tendríamos una oportunidad de volar un dron. Para que el telespectador lo entienda, si mañana existe un incendio, los protocolos de emergencia y los planes de emergencia no permiten, ¿no?, que un grupo de investigación esté sobrevolando con un dron, ¿no?, aunque Claro, aporte, pero eso se hace valor. de esta forma controlada, ¿no? Otra Claro. cosa es que con estos desarrollos que el grupo hace y con estos resultados que estamos viendo en pantalla, como decía, los futuros parques de bomberos, la BRIF, cuente en su plantilla con tecnología de este tipo. Ahí lo vemos. Ahí como estamos viendo una imagen de la cámara, entiendo, ¿no? de la cámara que hemos visto termográfica, antes. sí. Vale. Bueno, se ven los puntos calientes. Ya digo que el valor, aunque sea espectacular, no es cuando está el fuego vivo, porque eso lo ve el ojo humano, y ahí es muy fácil decir dónde está un foco. Insisto, aquí el valor añadido, supongamos que es esta la imagen, está en que es por la noche, supongamos que estamos por la noche, que no hay llama, pero puede haber rescoldo debajo de la superficie. El ojo humano es incapaz de verlo, la cámara termográfica sí. ¿Cuál es la zona que tenemos que controlar? ¿El centro de la zona quemada? No, porque si hay un punto caliente en el centro, digamos, la posibilidad de que se propague y que afecte es mínima. Es el perímetro. El perímetro es crítico, es decir, es hasta donde ha llegado el fuego y hasta donde se ha conseguido extinguir lo que hay que vigilar permanentemente. Para que no se extienda. Eso es. Vale. Y como digo, los recursos humanos son limitados. La gente tiene que mover a las cuadrillas ¿a dónde? Donde está el fuego activo. ¿Qué zona se queda descuidada? La zona que supuestamente se ha quedado extinguida. ¿Cuánto tiempo os ha llevado este trabajo y de qué manera se va a poner en práctica todo este trabajo de investigación que habéis podido además practicar de forma empírica sobre un terreno, sobre un incendio controlado que se ha llevado a cabo hace poquito en Navalosa, como decías, y estamos viendo? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el siguiente paso? Me hablabas de los parques comarcales de bomberos que estarán operativos próximamente, pero bueno, dime los pasos que vais a seguir. Sí, bueno, este trabajo ya lleva un par de años de vida, forma parte incluso de una iniciativa europea en la que la propia Diputación de Ávila es partícipe, que es una iniciativa europea que ya hemos traído aquí al magazine, que aborda la mejora en los grandes incendios forestales, ¿no?, los que se llaman los incendios forestales de sexta generación, en las tres fases que tiene un incendio: preventiva, respuesta y restauración. En este caso, esto que estamos hoy mostrando al público es respuesta, ¿no?, ser más efectivos, ser más eficientes en la fase de respuesta y dar un apoyo a las labores de extinción. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Bueno, pues los siguientes pasos es que esto se pueda verticalizar ya de forma real. Es decir, que la BRIF pueda hacer lo suyo, por poner un ejemplo,
que los bomberos puedan hacer lo suyo. ¿Pero tendrán que formarse o Tendrán es relativamente que sencillo? adquirir una unidad de dron, que ya digo que son asequibles, no hace falta que sea una unidad de estas dimensiones. Tienen que formarse, por supuesto, tienen que contar con la formación necesaria para volar, pero bueno, esto forma parte ya de las herramientas que otras fuerzas y cuerpos de seguridad tienen, ¿no? La propia policía ya incorpora en sus formas de trabajar y en su instrumental y en su equipamiento los drones como una tecnología más, ¿no? Porque tiene un valor. Al final, la vista de pájaro que nos da un dron, y en este caso la capacidad de ver temperaturas que el ojo humano no ve, está aportando un valor muy claro. Y bueno, son los siguientes pasos, ¿no? El ser capaz de que estas tecnologías se incorporen, el ser capaz de ver estos puntos calientes lo más fiables posibles, e incluso el acceso a los mismos, ¿no? Esta es una de las ventajas que también estamos desarrollando. Si le quitamos la piel a ese terreno, vemos la orografía. Y a veces para las fuerzas y cuerpos de seguridad, cuando hay un punto caliente en una zona que tienen que apagar, el camino más corto no es el mejor. Para que el telespectador me entienda, en una zona de montaña el camino más corto no es el mejor. A veces hay que rodear por la pendiente, la orografía, para llegar a ese punto caliente, a esa zona que necesita esa extinción. Y en este caso nosotros, con estos productos que estamos generando, podemos quitarle la piel, quitar la vegetación, dejar la orografía, y que el bombero, que la fuerza de seguridad vea perfectamente cuál es la zona de acceso más eficiente para apagar ese punto caliente. Por lo tanto, se pueden extraer conclusiones también y aplicarlas en otras reproducciones de otros incendios en otros lugares. Cómo se comporta el terreno dependiendo de cómo sea o de la situación del suelo, o de, no sé, ¿no? Y eso lo estudiáis también, ¿no? Sí, de hecho en el vídeo se veía una de las fortalezas de poder haber participado en un pseudofuego real como este, es que las herramientas que el TIDOP está incorporando de simulación, que son otra de las cosas que estamos desarrollando, y es hacia dónde se va a propagar un fuego. Bien, tenemos un fuego en Navalosa, en Serranillos, en Navalacruz, pero hacia dónde se va a propagar. Esto es muy importante, por las condiciones meteorológicas, por la orografía, por el combustible que tiene la zona. Gracias al dron vamos a tener una información de qué tipo de combustible tiene la zona valiosísima. Vamos a tener condiciones meteorológicas también, porque podemos medir esas condiciones de viento, de dirección del viento, de temperatura, de humedad, con lo cual podemos aplicar todos los algoritmos que el grupo está desarrollando de simulación para conseguir saber hacia dónde se propaga el fuego y alertar, en este caso, a los servicios de extinción. Es más que una radiografía de un incendio, es casi un TAC, ¿no? Sí, es tener, mucho más preciso, ¿no? Es tener mucha información de un paciente, que es el bosque, que es un entorno complejo, hostil, porque al final las condiciones en las que se suele dar un incendio pues son muy complejas, lo sabemos por los que ocurren en Ávila, de humo, de temperatura, de condiciones de trabajo, y que tenemos unas unidades que ya hemos dicho en este programa varias veces que no ponen en juego la vida de ningún piloto, de ningún operario. Que es muy importante. Es muy importante. El dron puede meterse sin riesgo. El riesgo es que perdemos un dron. Bueno, pues oye, no pasa nada, ¿no? Son pérdidas que no son humanas, y nos puede aportar una información muy valiosa, porque puede llevar sensores que tengan mucha resolución, que sean capaces de ver pues eso, temperaturas y cosas que el ojo humano no puede ver. ¿Qué autonomía tiene un dron de estas características aproximadamente? Bueno, pues el que nosotros tenemos está en torno a 40 minutos. Lo que hacemos es, en Navalosa lo que hicimos es llevar varias baterías para poder abarcar la zona. El dron tiene que aterrizar, se le cambia la batería y vuelve a subir. Todo está planificado, es decir, el piloto incluso no pone en riesgo su destreza, que pueda tener un mal día. Se puede planificar el vuelo de forma automática para que el dron sea capaz, lo veíamos en el vídeo, de seguir como una especie de plano de itinerario automáticamente, tanto donde despega como desde donde aterriza se puede automatizar. Esto quiere decir que, bueno, que
esta tecnología se está simplificando para que incluso no dependa de la destreza de bomberos o de alguien, ¿no? Que se pueda planificar ¿Y todo. desde qué distancia, ya para terminar, porque es que me parece muy interesante y bueno, se me ocurren así preguntas, ¿desde qué distancia se puede manejar, un piloto puede manejar un dron de estas características? Las distancias podrían aumentarse muchísimo, pero la normativa prohíbe que desaparezca de nuestra visión. Vale. Bueno, son normas aéreas y bueno, empiezan a existir ya ciertas aplicaciones donde se dice que, claro, que sería muy interesante que el dron se pudiera ir mucha distancia y lo perdiésemos de vista. Existen tecnologías incluso con las gafas, que serían las que hemos traído aquí a este programa, sí, que podemos ver lo que el dron está viendo y por dónde está volando sin necesidad de que nosotros lo veamos con nuestra visión humana, pero ya digo, la normativa limita a que la aeronave se tenga que visualizar a la distancia que el ojo humano la tiene a tiro, ¿no? Bueno, es un trabajo muy preciso que ha estado desarrollando el grupo TIDOP. Hoy nos lo ha traído aquí sobre la mesa Diego González Aguilera, su director, cómo utilizar drones alta tecnología, cámaras termográficas para la lucha contra incendios forestales, ¿verdad? Y además se ha hecho de forma casi real, pero controlada, bueno, para estar prevenidos, ¿no? Y preparados en un futuro cuando se necesite en esta provincia o allá donde sea, ¿no? Sí, al final la tecnología de los drones se ha democratizado, está presente en muchos ámbitos, pero sin duda uno de ellos son las fuerzas de seguridad. A las fuerzas de seguridad les aporta mucho valor porque, vuelvo a repetir, los drones no solo son aéreos, también pueden ser terrestres. Estamos ya viendo drones terrestres que tienen que transitar por zonas de atmósferas o de contaminantes y que, por lo tanto, el que pase una persona es arriesgado. Centrales eléctricas, Centrales ¿te acuerdas? eléctricas, Claro. nucleares, en fin, ¿no? Muchos escenarios y tienen un valor muy especial. Diego González Aguilera, un placer tenerte aquí como siempre. Nos encontramos pronto para hablar de otras cosas relacionadas siempre, señores, con la investigación que nos ayuda a vivir mejor y nos protege. Gracias a ellos. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a hacer la última de nuestras pausas y después nos vamos de cumpleaños. Bueno, ya estamos aquí después de los anuncios, enfilamos nuestra recta final y muy contentos además porque estamos de cumpleaños y vamos a celebrarlo con todos ustedes. 23 años cumple el centro comercial El Boulevard, que nació en 2001. Fíjense, es que pasa el tiempo que vuela. Mire. Esto que han visto ustedes es el anuncio que a partir de mañana van a poder ver durante la programación de esta casa, de la 8 Ávila, pero que hemos tenido en primicia aquí en el magazine, lo hemos estrenado, ¿eh? Nos acompaña Antonio Rodríguez, es el gerente del centro comercial El Boulevard, que es como nuestra casa, es un complemento más de esta ciudad, ineludible además. Sin el centro comercial El Boulevard no entenderíamos ya esta ciudad. Antonio, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí, por hablarnos además de algo tan positivo como es un cumpleaños por todo lo alto, ¿no? Gracias a vosotros. Sí, la verdad es que celebrar cumpleaños siempre es positivo y más en un centro comercial que bueno, pues al final trabajamos mucha gente, estamos mucha gente y al ser el único centro comercial que hay en la ciudad, pues sí que es importante. Es muy importante. Nació en 2001. En 2001. Mucha gente pensaba que eso no iba a ser posible, ni viable, ni que iba... Pero fíjate, han pasado 23 años y ahora mismo no entenderíamos la ciudad sin el Boulevard. ¿Es así? Sí, a ver, realmente yo como ciudadano y como usuario del centro comercial más que como gerente,
Es cierto que cuando llegaron a Ávila dijimos, fíjate, un centro comercial a las afueras, sí, sí. Pero sí, yo creo que ha sido algo muy positivo para la ciudad, porque al final el no tener que salir fuera de la ciudad, el tener todo junto, el poder hacer tu compra de alimentación, moda, ocio, restauración, pues yo creo que ha sido muy importante para la ciudad. Y entonces también ha abierto un poco la ciudad, porque es verdad que Las Hervencias era como un barrio alejado. Y ahora es un paseíto. Exactamente, claro. Entonces yo creo que sí que ha sido muy positivo. Bueno, claro, han pasado 23 años y como todo en la vida ha habido procesos y cambios tanto para el centro como para la ciudad, incluso épocas complejas como pudo ser la pandemia, pero siempre se ha luchado y se ha salido adelante incluso con más fuerza, ¿no? Vamos a hacer un poco de historia. ¿Cómo ha ido cambiando con los años el concepto del centro? A ver, el centro comercial es verdad que su apertura, entre comillas, era un poco más grande, que no es así, o sea, el centro comercial es el mismo, pero bueno, han ido cambiando las tiendas. Las principales marcas sí que apostaron por Ávila y siguen en el centro comercial. Luego el centro sí que ha ido creciendo, pues ahora en noviembre se ha abierto el último local, que aunque esté fuera de lo que es el centro, pertenece al centro, que es Kiwoko. Entonces, bueno, pues poquito a poquito sí que ha ido cambiando, ha ido mejorando en todos sus aspectos. Por poner un ejemplo, pues se han cambiado todas las farolas del parking a LED, se mantiene mucho y se trabaja mucho con el tema de ahorro energético. Entonces, bueno, pues es verdad que ha ido cambiando a la vez que la ciudad en esos sentidos y ayudándose un poco también del ciudadano abulense. Cómodo y sostenible, entonces, Eso es. ¿no? Y bueno, con muchos comercios y establecimientos de todos los ámbitos. Tenemos los cines, Boulevard, allí, tenemos una gran superficie también y tenemos muchas tiendecitas, no sé cuántas, ni cuántos trabajadores, porque sois una gran familia, ¿no? Pues ahora mismo hay 54 locales, es verdad que no, por desgracia no tenemos todo lleno, pero bueno, hay un poquito, solo tenemos 3 locales ahora mismo que están sin usar. La dirección comercial trabaja continuamente en intentar poder llenarlos cuanto antes. Es verdad que sí que hay muchas empresas que llaman, muchas empresas que sí que están con ganas de venir a Ávila, pero bueno, por unas circunstancias u otras todavía están pendientes. Y luego pues somos un motor muy importante laboralmente hablando de trabajadores. Entre trabajos directos e indirectos pues estamos hablando de unos 700 trabajadores. 700 trabajadores. Entonces, para una ciudad como Ávila creo que una empresa seremos importante. Una de las empresas más importantes de la ciudad. Sin lugar a dudas. Entiendo que la Escuela de Policía, la Escuela Nacional de Policía, os ha venido también muy bien, ¿no? Recibiréis mucha clientela, ¿no?, de ese centro. Sí, al final es una sinergia. O sea, al final ellos han venido muy bien, como es lógico, porque no deja de ser... Y vosotros a ellos. Eso es, no deja de ser una ciudad, por decirlo así, aparte, porque aunque parece que están ahí cerrados y demás, y es otro motor importantísimo para la ciudad. Bueno, además de una zona comercial, es una zona de ocio y ahora mucho más, porque ahora nos toca hablar de la programación de actividades que habéis preparado y organizado con todo el cariño del mundo para desarrollar durante bastantes días, porque empezamos el 11 de marzo y terminamos el 8 de abril sin parar de actividades, de sorteos, de talleres. Bueno, cuéntame un poquito. A ver, hemos estado trabajando muchísimo para sacar el aniversario, la verdad es que se ha dado muchas vueltas, entonces siempre pensando en el ciudadano de Ávila. La idea se van a hacer unos sorteos semanales, empezamos el día 11, como bien has dicho, el aniversario, pero el primer sorteo lo hacemos el siguiente lunes, para dar un poco de margen a la gente a poder participar. La idea es que con cada compra en los locales, con importes entre 30 o superiores, se les da una tarjetita, una tarjeta para rellenar sus datos, y en ocio y restauración 5 euros. Entonces, bueno, pues, se van a poner unas urnas a lo largo del centro comercial y cada persona que haga su compra rellena sus datos y lo mete en la urna. Cada lunes del aniversario haremos un sorteo y vamos a sortear 6 productos tecnológicos para que haya 6 ganadores en este caso. Entonces creo que sí que es
por ejemplo, videoconsolas. Pues se va a sortear una Play, bueno, una hay Play gente 5, que ya ha abierto los ojos. Se va a sortear una televisión de 55 pulgadas, un iPad, un teléfono de última generación, un robot aspirador que ahora también está muy de moda. Entonces, bueno, pues intentar que el usuario, pues bueno, ya que también viene y compra en todos los locales, pues poder, como no puede ser de otra manera, celebrarlo con ellos. Una celebración por todo lo alto, porque son 23 años ya los que cumple el Centro Comercial El Boulevard. Además de estos sorteos, hay más cosas, porque habéis desarrollado talleres que se van a estar pues, planteando a lo largo del día en las instalaciones. Sí, ¿no? se van a hacer los sábados, empezamos el 16 de marzo. La verdad es que hemos estado también dando vueltas a ver qué talleres traer, sí que hemos visto los que han funcionado anteriormente, entonces sí que vamos a contar con la misma empresa que el año pasado y empezaremos con un taller que es de animales exóticos, sobre todo para los niños, los pueden tocar, les explican un poco su hábitat, lo que comen y demás, entonces sí que es algo muy bonito, sobre todo para los niños. Y luego cada sábado hasta finalizar el aniversario se van a hacer otros tres talleres. Para niños fundamentalmente. Sí, para niños, ¿no? Fundamentalmente, pero que vamos, que pueden ir cualquier persona. Sorteos muy golosos y talleres para los pequeños los sábados, me has dicho. Los sábados a las 6:30. A partir del 16. Eso es. Vale. Bueno, ahora nos toca hablar de proyectos, porque hemos cumplido 23, vamos a cumplir muchísimos más y seguramente, bueno, así a medio plazo, algún proyecto que tengáis entre manos, algún cambio, bueno, alguna renovación, no sé. Ahora mismo, bueno, lo último, lo que te haya comentado antes, que hemos abierto en noviembre una tienda de animales, de productos de animales, se equivoco. Lo más cercano es la ampliación de Druni, que sí que va a ampliar su tienda, que eso también nos da alegría porque bueno, te das cuenta que empresas de ámbito nacional piensan en el centro comercial, aunque ya estén instaladas, quieren ampliar el negocio, con lo cual eso es buena señal. Y de momento no tenemos nada más para futuro. Es bastante, está bien, ¿no? Y mantenéis además todos los espacios que ahora mismo están abiertos, mantienen su actividad. Y sí, ahora mismo están todos bien. Aparte, bueno, tenemos stand que a lo largo durante todo el año sigue viniendo gente, hay gente que lleva viniendo también muchísimos años, que eso es buena señal, como te comentaba, pues porque si repites es porque la cosa funciona. Entonces, como proyectos el de Druni, y bueno, está abierto a que venga cualquier persona que nos diga un poco lo que quiere montar y estudiarlo. Una gran familia, el Centro Comercial El Boulevard, que está inmersa en esta capital, en Ávila capital. Nosotros sin ellos no somos nada tampoco y nos alegramos de que hayan cumplido 23 años con esa lozanía que se muestra cada vez que vamos por allí. Muchísimas gracias, Antonio Rodríguez, gerente del Centro Comercial El Boulevard. Enhorabuena por el cumpleaños, trasládalo a toda esa gran familia. 700 personas trabajan directa o indirectamente gracias a este centro comercial, se dice pronto, y con proyectos. No se olviden que a partir del 11, hemos dicho, y hasta el 8 de abril, va a haber muchas actividades, sorteos diferentes y talleres para los más pequeños en los sábados. Los sábados. Te dejo las últimas palabras para que hagas una invitación, para que la gente que nos está viendo en casa o allá donde esté, bueno, se sienta inquieta y quiera ir por allí. Pues nada, invitar a todos los ciudadanos a visitarnos. Como he dicho, se ha creado un aniversario contando sobre todo y pensando en los abulenses, y que estamos encantados y con los brazos abiertos que nos sigan visitando y poder celebrar muchos aniversarios juntos y poder, en este caso, pues un sorteo, pero poder ofrecerles la mejor calidad en locales y en este caso en el aniversario pues con los sorteos. Antonio Rodríguez, lo dicho, enhorabuena, muchas gracias por estar aquí en nombre del Centro Comercial El Boulevard y larga vida. Vamos a hacer, no vamos a hacer ya ninguna pausa, a mí se me ha hecho corto este programa, vamos a despedirnos porque es el momento de poner el punto y final a 8 Magazine Ávila por hoy y por esta semana. Ya saben que la que viene, el martes próximo, tenemos una nueva cita para compartir con ustedes otro tiempo de televisión. Hasta entonces, cuídense mucho y sean todo lo felices que puedan. Adiós.